sus invitados, ustedes puedan también compartir esta guía interna que con mucho cariño pues queremos presentarles de parte de la Sagrada Comunidad de Jano Pumunín. El día de hoy vamos a compartir temas sobre la vida de fe, temas sobre la enseñanza que nos da todo el aprendizaje que representa el principio divino. Y el día de hoy, como la misma palabra lo dice, el principio divino que nos muestra las reglas o los principios por los cuales Dios creó el universo y creó esta humanidad, ¿verdad? Con la cual Él deseaba establecer una relación de corazón, una relación padre-hijo. Entonces, el día de hoy voy a compartirles un tema muy fundamental que enseña el principio divino. Este principio es prácticamente la base de toda la enseñanza, ¿verdad? Y se llama el principio de la responsabilidad humana. Doy testimonio de que al estudiar el principio divino, y conocer este principio, yo recuerdo uno de los hermanos mayores que en aquel tiempo, cuando yo conocí este movimiento, me dijo esta frase, que si usted no entendía el principio de la responsabilidad humana, no estaba entendiendo el principio divino. Entonces, para todos los estudiantes del principio divino, y me incluyo yo, ¿verdad? Porque el principio divino se lee y se relee y cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. Y por ende, la responsabilidad humana es una de los principios o de las razones por las cuales la providencia de la restauración, la providencia de Dios se ha ido atrasando. También es una de las razones por las cuales muchas personas ignorantes de este principio tienden a pensar que Dios no, incluso Dios no existe, porque vemos un mundo inmerso en maldad o inmerso en guerras o sufrimiento, y las personas se preguntan por qué Dios no hace algo. Y no es que Dios no haga nada, sino que Dios respeta sus principios. Pero en realidad Dios está trabajando, ¿verdad? Y tenemos que entender la forma en que Dios trabaja y que también la forma en cómo Dios puede alcanzar resultados en su providencia depende justamente de la respuesta del ser humano. Entonces, la base del principio divino nos enseña que los primeros antepasados humanos cayeron. Ellos tenían que cruzar las 3 etapas de crecimiento, formación, crecimiento y perfección, y ellos en el segundo periodo de crecimiento, ellos cayeron. Entonces, el principio divino, en el capítulo de los principios de la creación, en la página 42, dice, ¿en qué momento cayeron los primeros antepasados humanos? Cayeron durante su periodo de crecimiento mientras estaban aún inmaduros. Si el ser humano hubiera caído después de haber alcanzado la perfección, no podríamos creer en la omnipotencia de Dios. Entonces, esto es muy importante. Adán y Eva eran inmaduros. Si Adán hubieran sido perfectos y hubieran caído, hubiera sido muy extraño que la perfección cayera. Y por ende, entonces, tendríamos una duda sobre la omnipotencia de Dios. Si el ser humano pudiera caer después de convertirse en una encarnación perfecta del bien, el mismo bien sería considerado imperfecto. O sea que definitivamente Adán y Eva eran imperfectos. Estaban en ese proceso de madurar, pero Dios no intervino. Aun cuando Dios sabía que había una posibilidad de la caída, por ende Dios les dio su mandamiento, Dios no interviene, ¿verdad? En la responsabilidad humana. ¿Qué sucede?
Dios no interviene en la responsabilidad humana. Entonces, la perfección o no perfección del ser humano no solo depende del poder de la creación de Dios, sino también de la respuesta del ser humano. Eso es lo que nos va a enseñar el principio divino. Pasamos al siguiente. Uno de los descubrimientos o una de las conclusiones debidamente sustentadas con la historia bíblica, con la historia moderna, cuando estudiamos también la historia del cristianismo, es que la providencia de la restauración es la providencia divina de la salvación, la cual Dios desde la caída quiso restaurar al ser humano. Pero esta providencia se ha prolongado durante tanto tiempo debido a que figuras centrales de su providencia de la restauración han fallado repetidamente en cumplir sus partes de responsabilidad, en las cuales, y lo pongo en negrita y más resaltado, Dios no puede interferir. Entonces vean las guerras, veamos el sufrimiento, veamos las situaciones. Y Dios no interfiere porque eso es parte del cumplimiento de la responsabilidad humana. Dios crea todo el ambiente para poder enviar sus figuras centrales, para poder enviar sus profetas, para poder enviar a Jesucristo hace 2000 años y también prepara personajes o figuras centrales. Pero también si el ser humano no cumple su responsabilidad, así como Dios colocó a un personaje como, por ejemplo, el rey Saúl, ¿verdad? O cuando Dios creó al ser humano, a sus hijos, Adán y Eva, y le provocó la máxima alegría. Después vemos en Génesis 6:6 que le pesó a Dios haber hecho hombre en la tierra. Entonces, ¿cómo Dios va a planear algo que después a él le va a doler en su corazón? Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, Génesis 6:6 y el hecho de que Dios se lamenta de ver la maldad del ser humano, y que Dios se arrepienta y sienta dolor en su corazón, es la prueba que da la Biblia de que hay una responsabilidad humana, de que Dios no tenía la intención de que el ser humano cayera. Entonces, nos vamos a la definición de la palabra responsabilidad en la Real Academia y vemos que hay una relación ya desde la definición de la Real Academia entre la libertad y la responsabilidad, porque la Real Academia define la palabra responsabilidad como reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, ¿verdad? Entonces, la libertad y la responsabilidad van de la mano. Por eso, a lo largo de la historia humana, a lo largo de la providencia, el ser humano ha prolongado la historia divina, la providencia divina de la salvación, porque en algún momento hemos negado a Dios o no hemos creído en el profeta o en la figura central enviada por Dios, y en otras hemos negado o nos hemos separado de Satanás y hemos logrado avanzar en la providencia. Entonces, toda esta situación en que el ser humano está en una posición intermedia, el ser humano, si asume la responsabilidad, va a salir de esa posición intermedia y va al lado de Dios, o si no asume su responsabilidad, va al lado de Satanás, por su relación de sangre, producto de la caída humana. Entonces, vean la primera declaración que hace nuestro Padre verdadero. ¿Mm? La responsabilidad en realidad es una gracia, ¿verdad? Cuando nos hablan de cumplir una responsabilidad, sentimos una carga o sentimos un peso. Yo considero personalmente que es algo normal, ¿verdad? Pero también no, el problema no es sentir el peso, sino el problema es la actitud con que nosotros enfrentamos una responsabilidad que nos es otorgada, sea como una carga pesada o lo veamos desde la perspectiva en que nuestro Padre verdadero quiere que nosotros
lo veamos. En un libro de texto muy bonito que tiene, que fue publicado y editado, que se llama El Camino de la Voluntad, es un libro de texto que contiene una gran cantidad de párrafos, frases, proclamadas por nuestros padres verdaderos, y que hay un capítulo que habla sobre la responsabilidad. Y dice: Padre verdadero, no menospreciéis la responsabilidad que os ha dado el cielo, sino que debéis agrandar la gracia que habéis recibido. Entonces, decía que no debemos menospreciar esta responsabilidad que nos ha dado Dios, que nos ha dado Hanal Pumunin, que no quiere que seamos eh, eh, seres que no nos podemos mover, sino que Dios mismo también está pendiente, está ansioso de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ante su voluntad, ante su deseo, ante el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Entonces, vean, por ejemplo, palabras de un gran político, bueno, es una figura eh, contradictoria. Algunas personas lo respetan, otros no les gusta. Winston Churchill dijo: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Entonces vean que él relaciona la responsabilidad con la grandeza, ¿verdad? Él es respetado por muchas personas porque él, como dicen, se le puso al frente a Hitler en el año 1900, durante la Segunda Guerra Mundial. Él le declaró la guerra a Hitler, aún pasara lo que pasara. Entonces Winston Churchill es muy admirado. Y un dramaturgo llamado George Bernard Shaw dijo: la libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los seres humanos la temen tanto, ¿verdad? Entonces esta frase dada por este dramaturgo, este escritor crítico, creo que es irlandés. A mí me gusta pues averiguar un poquito sobre las personas, ¿verdad? Para no estar como perdidito, ¿verdad? Con las personas que uno cita. Y Padre verdadero siempre en el libro del Principio Divino, en La Caída, en el capítulo 2, dice: no hay libertad sin responsabilidad, ¿verdad? El Padre verdadero habla de libertad. Nosotros en la sociedad humana caída hablamos de libertinaje, que eso no es libertad, ¿verdad? Entre dos alternativas. Eso es lo que significa la consecuencia del principio de responsabilidad establecido por Dios. La primera profecía que Dios le da a Adán y a Eva es justamente el mandamiento, ¿verdad? Y el mandamiento, Génesis 2:17, Dios le advierte a Adán y Eva que en el día en que coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían, por el hecho de que tenían dos alternativas. O sea, no es que Dios les dio la libertad, como lo enseña el principio divino, para que decidieran hacer el bien o el mal. No, era que ellos fueran libres de cumplir por su propia voluntad e iniciativa su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, aún así Dios les dio esa libertad, ¿verdad? Y por el hecho de que tenían esas dos alternativas: o continuar viviendo obedeciendo la advertencia de Dios, o elegir el camino de muerte yendo en contra de la advertencia. Podemos imaginarnos que aún estaban en un estado inmaduro. Todas las cosas fueron creadas para alcanzar la perfección después de haber crecido en tres etapas. Entonces, Adán y Eva cayeron y habían dos posibilidades: vivir o morir. Y Dios no intervino. Dios llamó y ungió por rey a Saúl, pero luego más adelante, por la infidelidad del rey Saúl, dice 1 Samuel 15:11, viendo la infidelidad del rey Saúl, Jehová se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Vean que cómo es que Dios va a poner a un rey
¿Mm? Va a poner a una persona y luego se va a decepcionar o se va a arrepentir. Es, por, es porque Dios no puede intervenir en la responsabilidad humana. Ahora, una de los momentos más cruciales de la enseñanza del principio divino es justamente la misión del Mesías o la llegada de Jesucristo hace 2000 años, en que también el principio divino nos enseña que habían dos alternativas, ¿verdad? Y que la Biblia, con el conocimiento del principio divino, podemos darnos cuenta que habían dos tipos de profecías similares a Génesis 2:17, cuando Adán y Eva se les advirtió de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el principio divino en la página 119, ¿cuál debe ser la razón de que en Isaías 53 está profetizado el sufrimiento de Jesús en la cruz? Hasta ahora habíamos pensado que las profecías en la Biblia acerca de Jesús solo predecían su sufrimiento, ¿verdad? Eso es porque bajo un sentido absoluto de que toda la voluntad es conforme al deseo de Dios, todas las circunstancias que se dan en la sociedad humana son conforme a la voluntad. Y el principio divino nos enseña que eso no es cierto, porque también habían otras profecías del mismo profeta Isaías que predijo en Isaías 9:60 de que el rey, el Señor, Jesús, era esperado para ser el rey de los judíos durante su vida y que establecería en la tierra el reino eterno y que no tendría fin. Y que también el ángel que se le apareció y profetizó ante María, también da toda una visión, toda una perspectiva de que Jesús iba a ser también reconocido por el pueblo de Israel y que iba a establecer el reino de los cielos. Vemos cuál de las dos profecías se cumplió. Se cumplió la profecía de Isaías 53 que describe el sufrimiento de Jesús. Y Dios no interviene. De eso ustedes pueden estudiar más profundamente para poder comprender que justamente fue el cumplimiento o incumplimiento de la responsabilidad humana lo que provocó que el ser humano, que la providencia de Dios se atrasara. Ahora sí, vean que el Padre Verdadero en su libro de texto, El Camino de la Voluntad, hace referencia a la importancia de que nosotros tengamos un conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos los miembros de nuestra sagrada comunidad conocemos y hemos tratado de cumplir, de ir cumpliendo de acuerdo a los deseos de nuestros padres verdaderos y el deseo de Dios, la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Verdad? Dice Padre verdadero, si la voluntad de Dios no pudiera cumplirse, debemos estar preparados para afrontar cualquier dificultad. Y dice Padre verdadero, no os preocupéis por mí, vosotros cumplid vuestra responsabilidad. Entonces, esa naturaleza que nos enseña el principio divino de que el Mesías, el Señor, no es un ser humano infalible. Jesús no fue infalible. Jesús se esforzó por enseñar a que la gente creyera en él y la gente no le creyó. De la misma manera, el Padre verdadero fue por un curso difícil durante su vida y mucha gente no lo escuchó ni lo siguió, ¿verdad? Y él nos dice que cumplamos nuestra responsabilidad. El Padre verdadero también nos dice el valor del principio divino. Eso es muy importante, esa es la base para que nosotros podamos tener ese motor de querer asumir nuestra porción de responsabilidad como hijos e hijas verdaderos de Dios. Descubrir el principio divino fue tan difícil como reunir los granos de arena de un inmenso mar. Nosotros ahora tenemos a Dios gracias y a los padres verdaderos el libro,
y a veces ni queremos ni leerlo, ¿verdad? O ya, porque recibí una charla o un seminario de un día, ya me sé todo el principio divino. Estamos equivocados, hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando, ¿verdad? Descubramos el principio divino, día con día, porque tiene un valor tan grande que le costó a los padres, ¿verdad? Al Padre verdadero, algo tan difícil como algo difícil sería reunir los granos de arena de un mar. Dice, la prolongación de la voluntad no es responsabilidad ni de Dios, ni de la nación, sino nuestra responsabilidad. Así dice Padre verdadero. Vean con qué convicción Padre verdadero asume el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, como él lo asumió. Y lo otro es la relación que existe entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la búsqueda de la vida pública. A veces la vida pública tendemos a relacionarlo como llevar un liderazgo, un título, un nombramiento. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser personas públicas dentro de nuestra propia familia. Cuando empezamos a trabajar en pro del bienestar de la familia, nos sacrificamos por el bien de nuestros miembros de nuestra familia, ya eso es en sí una vida pública. Dice, como la bendición es algo público, para recibirla debemos ser una ofrenda pública y establecer condiciones para la misma. Así que importante y grandioso es tomar responsabilidad por un trabajo público. ¿Verdad? Entonces, si queremos asumir la responsabilidad, tratemos de llevar una vida que no esté centrada en nosotros mismos, sino que esté centrada en servir a los demás. Porque sirviendo a Dios la forma de servir a Dios es sirviendo a los demás. ¿Ya? Entonces, vean, sobre asumir responsabilidad. Les voy a compartir un párrafo que para mí es impresionante de lo que enseña el principio divino. En el capítulo de la consumación de la historia humana, en la página 82, dice la caída humana, ¿verdad? O sea, imaginémonos la caída humana. Cuando Adán y Eva caen, Dios pudo haber dicho, bueno, como hizo Moisés, que bajó de la montaña, ¿verdad? Del monte Sinaí, después de ayunar 40 días, baja con las tablas y ve que el pueblo de Israel estaba adorando un becerro y Moisés se molestó y quebró las tablas. Entonces, Dios pudo haberse molestado y decir, bueno, voy a empezar todo de nuevo. No, Dios no hizo eso. La caída humana, dice, es naturalmente el resultado del propio error del ser humano. Sin embargo, Dios, como el creador, es también responsable del resultado. Si Dios no hubiera creado al hombre, la caída no habría ocurrido. Vea cuánta verdad hay en esto. Por ello, Dios se sintió obligado a restaurar las consecuencias del error del ser humano a su estado original de antes de la caída. Dios es el sujeto eterno. Entonces vean que el primer ser que asume responsabilidad justamente después de la caída es justamente Dios. El mismo Dios asume la responsabilidad y Dios está asumiendo tanto por la bondad como por la maldad del ser humano, porque Él creó al ser humano, ¿verdad? No dijo, vean a ver qué hacen, no. Dios ha trabajado a lo largo de la historia para restaurar su plan original. Dice, por consiguiente, la vida del ser humano, que fue creado como su eterno objeto de alegría, debería ser también eterna, ¿verdad? De acuerdo con el principio, Dios creó al ser humano para la eternidad. Ese es un principio, ¿verdad? Dios recuerda ese principio. Fuimos creados como seres eternos. Aunque el ser humano cayó, Dios no puede destruirlo, debido a que esto negaría los principios de la creación. Por lo tanto, Dios debe salvar al ser humano y restaurarlo a su posición original en la creación. ¿Qué, qué párrafos más increíbles, más profundos, ¿verdad? Porque somos seres eternos. Entonces Dios
No puede decir, no, voy a violar mis principios. No, ¿verdad? Como hemos comentado a veces cuando compartimos el principio divino, aquel gerente, aquel jerarca de una institución o de una empresa, que cumple, que es el primero en cumplir las reglas, que es el primero en llegar a las horas establecidas, en el horario establecido, es un gran gerente, es un gran jerarca. Pero hoy en día en el mundo caído, los jerarcas y los grandes líderes más bien son los primeros en violar sus propias reglas que establecen, ¿verdad? En el caso de Dios es completamente lo contrario. Él, por su lealtad a sus principios, no va a permitir que Satanás le cambie sus principios por haber contribuido en provocar la caída humana, ¿verdad? Otro aspecto muy importante, ser conscientes de nuestras limitaciones, ¿verdad? El Padre verdadero oraba profundamente, el Padre verdadero pedía guía, hacía condiciones muy fuertes de devoción, ¿verdad? La devoción es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? Empezar por, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo conozco la voluntad de Dios, ¿cómo hago para cumplirla? Ayúdame, Padre Celestial, Jano el Pumunín, a cumplir tu voluntad en mí. Así, hay niveles de responsabilidad. Dice el principio divino, por un lado, y en el caso de el camino de la voluntad, dice, desde el punto de vista de la responsabilidad, el Hijo, ¿verdad? Jesús, que fue el Hijo unigénito, debía tomar responsabilidad por el trabajo de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros pudimos ver. Jesús tuvo que caminar y transitar por las calles, por las veredas de Jerusalén, tratando de predicar y enseñar el evangelio, ¿verdad? Él asumió su responsabilidad. ¿Mm? Luego el Espíritu Santo asumió su responsabilidad por el trabajo del Hijo, por Jesús. Luego los santos asumieron responsabilidad por el trabajo del Espíritu Santo. Vean, que se va delegando la responsabilidad a lo largo de las diferentes eras o circunstancias, ¿verdad? Y así también la Madre verdadera está pidiendo en este tiempo que asumamos nuestra responsabilidad. Y dice, ¿por qué? Deben tomar responsabilidad por la voluntad de Dios, porque es de todos. O sea, la responsabilidad es de todos. En este párrafo está consumado todo lo que es no solo el nivel de responsabilidad, sino el valor profundo que tiene el cumplimiento de la providencia de Dios, que es dependiente de nuestra responsabilidad. Veamos también cómo nos enseña el principio divino, cómo se ha ido trasladando a lo largo de las diferentes eras la responsabilidad. Por ejemplo, en el periodo de 2000 años, desde la caída de Adán hasta Abraham, fue un periodo en el cual Dios estableció el fundamento para la providencia de su propia parte de responsabilidad, que debería llevarse a cabo en la era siguiente del Antiguo Testamento. Por ello, este periodo se le llama la era providencial para el fundamento de la parte de responsabilidad de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento hay milagros. Moisés abrió las aguas porque Dios tenía que asumir la responsabilidad en ese momento, porque el nivel de entendimiento y el nivel de fe era ajustado a esa situación y a esa circunstancia en que el ser humano todavía no tenía una clara comprensión de su responsabilidad, ¿verdad? Moisés sí la tenía, porque Moisés asumió su responsabilidad, ¿verdad? Vemos que después de Abraham hasta Jesús, que dura 2000 años, centrado en los profetas, tomando la responsabilidad de acuerdo al principio de haber creado al hombre, al ser humano, y de esta manera tomando la primera responsabilidad de subyugar directamente a Satán. Por esto, este periodo se llama la era de la parte de responsabilidad de Dios. También en este tiempo, Dios tiene que asumir su responsabilidad y empieza por primera vez a través de Moisés a enviar su palabra.
Pero luego ya eso se va trasladando. Vean que ya en el tiempo de Jesús, ¿verdad? A partir de Jesús, eso se va trasladando, ¿verdad? La responsabilidad de la providencia la asumen ya Jesús y el Espíritu Santo, que tenían que cumplir la misión de Adán y Eva, responsables de la caída. Realizaron la providencia de la restauración de los seres humanos caídos hasta el grado de crecimiento, tomando la segunda responsabilidad de subyugar a Satanás. Jesús subyugó a Satanás, ¿verdad? Con las 3 tentaciones, ¿verdad? Jesús fue victorioso, ¿verdad? Por esta razón, este periodo se le llama la era providencial de la parte de responsabilidad de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, ser conscientes de esto, cómo a lo largo de las eras se va trasladando la responsabilidad. Y ahora en este tiempo, nosotros conocemos el periodo de la completa realización de la providencia, la restauración después de la segunda llegada. Los santos, tanto en la tierra como en el cielo, deberán completar la providencia de la restauración, tomando la tercera responsabilidad de subyugar a Satanás, el ángel caído, de acuerdo con los principios de la creación, según el cual el ser humano o el hombre fue hecho originalmente para dominar incluso a los ángeles. Por ello, este periodo se le llama la era providencial de la parte de responsabilidad de los santos. ¿Verdad? Los santos son los seguidores, ¿verdad? De Jesús, los seguidores del Señor de la segunda llegada, las personas que van a ser escogidas en este tiempo para cumplir su responsabilidad. ¿Ya? Entonces es importante que usted se dé cuenta que usted ha sido llamado por Dios. A veces no nos damos cuenta, Dios está llamándolo a usted, teniendo la oportunidad de conocer estos principios, el principio divino, esta increíble revelación que ha sido dada en este tiempo para la humanidad de esta época, de conformidad con su capacidad intelectual y su capacidad espiritual, su desarrollo espiritual. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Y ya casi para finalizar esta guía, sentido de responsabilidad. La madre verdadera, en su posición como la madre de la paz, como la hija unigénita, ¿verdad? Ella también desarrolló esa relación de corazón con Dios bajo ese precepto fundamental que le fue enseñado por su madre, que ella le dijo, Dios es tu padre, y ella asumió, Dios es mi padre. Vean con qué convicción. Hay casi un capítulo en su autobiografía que habla de Dios, que Dios es su padre. Y dice la madre verdadera en la página 87 en su autobiografía, la Biblia fue mi compañera cercana. Lloré hasta quedarme dormida muchas noches después de leer sobre la historia de la creación de Dios, la trágica caída y la obra de la salvación realizada a través de personajes históricos que asumieron su responsabilidad a instancias del cielo. Entonces la madre verdadera, al igual también ella con este párrafo nos está instando a que nosotros seamos conscientes que somos el fruto de todo el sacrificio de nuestros antepasados incluso, y de muchas personas que dieron su vida queriendo cumplir su responsabilidad sobre la providencia y el cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la madre verdadera también se educó, se autoeducó para ella también ir asumiendo en un sentido propio su responsabilidad frente a la voluntad y frente a la providencia de Dios. Eso nosotros debemos aprenderlo. También hay un ejemplo muy importante y dentro de este párrafo que voy a leer está algo muy, muy fundamental, ¿verdad? Dice la Madre Verdadera, refiriéndose a la importancia de los océanos, ¿verdad? Que los océanos poseen un gran recurso, ¿verdad? Hay toda la riqueza que hay en los océanos en
en producción de peces, de toda la biodiversidad. Los padres verdaderos, para los que no conocen sobre los padres verdaderos, sobre el reverendo Moon y la señora Moon, que es como nosotros le llamamos, ellos aseguran que no debería de haber hambre en el mundo. No debería de haber hambre en el mundo. La sociedad humana tiene la capacidad de suplir todos los alimentos y solamente con lo que nos aportan los océanos. Vean qué interesante. Y dice la Madre Verdadera, estos tiempos han pasado y ahora estamos librando la guerra contra un enemigo complejo, la tentación de olvidar nuestras responsabilidades para con nuestras familias y el medio ambiente natural y buscar solo comodidad y conveniencia personal. Afortunadamente tenemos un profundo sentido moral y sabiduría y métodos prácticos mediante los cuales podemos trabajar juntos para lograr el ideal de Dios. En este párrafo está resumido algo muy importante. No nos sintamos cómodos, no busquemos nuestra propia conveniencia personal. La providencia de Dios necesita de cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito, de nuestro lugar de influencia, ¿verdad? Entonces no caigamos en la tentación de buscar solamente nuestra propia comodidad y conveniencia personal en el caso de las parejas y familias bendecidas, ¿verdad? Sino que si tratemos de buscar estar incómodos. No se trata de hacerlo por estar incómodos, sino con ese corazón de ser hijos e hijas de piedad filial para apoyar a la Madre Verdadera en este tiempo y apoyar a Hanul Pumunin, al Padres Celestiales. Entonces, vean que este párrafo es muy importante. Vean cuál ha sido la responsabilidad de la Madre Verdadera. La Madre Verdadera nos dice también en su autobiografía, me sentí responsable, ¿verdad? Este párrafo hace referencia a cuando Padre Verdadero fue a la cárcel en Danbury, ¿verdad? Fue a la cárcel en Danbury. Imagínense ustedes en esa época, que fue en los años 80, que el Padre Verdadero fue a Danbury, o sea, el líder religioso de lo que era la Iglesia de Unificación terminó en la cárcel, ¿verdad? Y muchas personas dijeron, ahora sí, la Iglesia de la Unificación se va a cerrar. Pero la Madre Verdadera se sintió responsable de inspirar a los miembros. Dice ella, me sentí responsable de inspirar a nuestros miembros en todo el mundo mientras mantenía un eje firme con mi esposo, alrededor del cual girarían inquebrantables en su vida de fe. Con la intervención de Dios disfrutamos de una sensación de estabilidad. Cuando mi esposo fue encarcelado, los profesionales de los medios de todo el mundo murmuraron y predijeron cínicamente que la Iglesia de la Unificación desaparecería. Algunos miembros de los medios parecían estar esperando ansiosamente que eso sucediera, con la esperanza de proclamar felizmente, te lo dijimos, la Iglesia de la Unificación es una cáscara vacía que rompe como un huevo sin nada dentro. Sus supuestos creyentes se dirigen a las colinas y dice la Madre Verdadera, eso no sucedió. Y esto es similar al evento que se dio para los que estamos en este tiempo, en el año 2012, cuando el Padre Verdadero falleció, partió al mundo espiritual. La gente imaginaba que ya era el final de nuestra federación. Eso tampoco sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque la Madre Verdadera está en la línea del frente, asumiendo su responsabilidad y también tiene la esperanza de que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Dice la Madre Verdadera, para finalizar, como todas las personas, esta hija unigénita tuvo que crecer hasta la madurez. Necesitaba tiempo hasta que pudiera reconocer, comprender y aceptar su responsabilidad por la salvación de la humanidad. Un niño no puede simplemente salir y dirigir la providencia. Es por eso que Dios protegió
a su única hija hasta que llegó a la edad en la que pudo conocer la mente de los padres celestiales, sentir el corazón de los padres celestiales y decidir con su propia voluntad asumir la misión de los padres celestiales. ¿Verdad? La madre verdadera también pasó por un proceso de reconocer, comprender y aceptar su responsabilidad. Démonos tiempo porque cada uno de nosotros también tenemos que reconocer, comprender y aceptar en algún momento cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo de construir junto con la madre verdadera un fundamento victorioso de fe, de sustancia y hacer realidad el anhelo que los padres celestiales, Hanul Pumunin, tienen en este tiempo. Entonces, la responsabilidad es el principio más importante que se nos enseña en el principio divino y también es la expectativa que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Esto es básicamente lo que quería compartirles el día de hoy y espero que ustedes también, bienvenidos a todos los que al final se pudieron conectar para que nosotros podamos comprender una de las razones principales por las cuales las personas hoy en día no creen en Dios, ¿verdad? Dicen Dios no existe, porque Dios no se manifiesta. No, Dios no se va a manifestar. La manera en cómo Dios se va a manifestar es a través de las obras de todos y cada uno de nosotros, desde pequeñas cosas hasta pequeñas y grandes cosas. Entonces, muchas gracias a todos y todas y un saludo cordial y para recordarles que esto queda grabado para compartirlo por por el canal de YouTube de la Sagrada Comunidad de Hanol Pumunín de Costa Rica. Entonces pueden estudiar más profundamente esta y cada una de las guías internas que cada semana estamos compartiendo con muchísimo cariño. Y quiero finalizar esta sesión con una oración. Nuestro querido y amado Hanol Pumunín, Padres verdaderos, Padre amado, nuestro Señor y amado Jesucristo, que hace 2000 años fue por un camino de tanta dificultad y tú, a través de tantos profetas y tantas figuras centrales, han ido por ese camino de lágrimas, sudor y sangre para poder cumplir con su voluntad. En este tiempo nosotros se nos ha sido revelado esta noticia de que nosotros también somos parte de la obra tuya, de la obra para cumplir y hacer realidad el deseo suyo, el anhelado deseo de establecer el reino celestial, el reino de Dios. Ese reino que a veces parece una utopía, pero hoy en día, a través de las palabras del principio divino, a través de las palabras y enseñanzas de los padres verdaderos, se nos enseña más a comprender la voluntad y que usted ha querido cumplir a través de tantos personajes, figuras centrales y a través de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Por eso queremos de todo corazón que nos guíes y que nos des la sabiduría para llegar a convertirnos en esos hijos e hijas de piedad filial que podamos asumir nuestra porción de responsabilidad. Oro y reporto esta oración y ofrecemos esta guía en el nombre propio de Fernando Barrantes como miembro de una familia bendecida central. Amén. Ayú. Muchas gracias.